Abran sus Biblias, ¿ok? A Isaías 58, 7 al 11 vamos a leer. Dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y dirás él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El 11, ¿verdad? Jehová te pastoreará siempre. Pero ¿cómo pasará eso? ¿Verdad? El tema de hoy se llama Dios nuestro guía. Es nuestro pastor. Es nuestro todo. Pero nosotros tenemos un compromiso con Él, ¿verdad? Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Como siempre les he venido diciendo, hay mandamientos, estatutos que seguir. Dios es tan bueno que Él nos ama. Él nos ama. Pero vamos a tocar versículos, ¿verdad? Vamos a irnos a... Dice, lo primero es... Dice, ¿cómo nos guía Dios? De la mejor manera, ¿verdad? Pero por su voz. Porque nosotros lo oímos a Él. Nosotros cuando venimos aquí es porque oímos o necesitamos de Él, ¿verdad? Dios es bueno. Dios, jamás vamos a dar algo sin que Él nos lo retribuya. Él nos ama tanto que dio a su único hijo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto más enseñarnos a caminar? Dice, lo vemos en Juan 10, 4. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Juan 10 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Verdad? Sus caminos de Él son mejores. Él nos va a enseñar, Él nos va a encaminar. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Él. Ahora, la palabra ya está escrita. No hay nada que nosotros inventemos, ¿verdad? Como hacen algunos. Pero bueno, allá ellos. Dice, el 27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que Él nos llama, nosotros oímos y nosotros caminamos porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos a los pies del Señor, lo conocemos. ¿Verdad? Hay veces que decimos conocer al Señor, pero no es cierto. Hay que acordarse como el joven rico. Él conocía los mandamientos, pero desgraciadamente él no los vivía, él no los practicaba, porque de eso de conocer la palabra, hasta el diablo se la sabe. Él conoce al derecho y al revés el libro. Entonces nosotros tenemos que
seguir los mandamientos para que esto funcione. Para que a nosotros nos funcione, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, no podemos. ¿Ya? Porque dice que nosotros oímos su voz y Él nos conoce. Ve, por el Espíritu Santo. Hay que acordarse, en primero, ¿qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Ve hacia allá. Fue el Espíritu Santo quien lo mandó, dice, desciende a Gaza, dice. Desciende por ese camino. Exactamente, vamos a leerlo. Que dice el Hechos 8:26. Hechos 8:26. 8:26, ¿ya lo tienen? Amén, aleluya. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, le habló el Espíritu Santo. ¿Verdad? Él no descendió porque él quiso descender allá, no, fue mandado. ¿Verdad? Entonces dice, en el 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí se lo rectificó. Entonces nosotros somos comandados por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, porque ya conocemos al Señor. ¿Verdad? Que otra cosa que nosotros no queramos caminar como Dios quiere, o no queremos hacerle caso, ¿cómo caminar? Eso ya es diferente, ¿verdad? Pero nosotros debemos de seguir los mandamientos y escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener entendimiento, ¿verdad? De parte del Señor. Por eso es importante que nosotros se lo pidamos. Señor, dime, háblame, ¿verdad? Haz que yo sienta esto verdaderamente, ¿verdad? Entonces, vemos en Hechos 13:4. ¿Qué nos dice ahí? Hechos 13:4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estos eran el apóstol Saulo y Bernabé, ¿verdad? Que fue su primer viaje. Cuando a ellos les tocó predicar en Chipre, dice, si seguimos leyendo, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, era el procónsul. Pero a él necesitaba de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién fue el que los envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos nosotros somos hombres que verdaderamente caminamos como Dios quiere? Él nos va instruyendo. Pero nosotros tenemos que caminar como Él quiere. Derechito. No puedes tú caminar así y mirar las maravillas del Señor, mirar las bendiciones del Señor. No puede pasar eso, no va a pasar, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Hebreos 3:7? Hebreos 3:7. Esto es para que no se duerman, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcamos nuestros corazones. O sea, porque nuestro corazón debe de pertenecerle al Señor.
decimos, somos cristianos, hagamos las cosas del Señor. Lo que le agrada a Él. Yo siempre le digo, ¿le agrada a Dios lo que voy a hacer o no voy a hacer? O esto es lo que voy a hacer. No le agrada. Si no le agrada, mejor no lo hago. ¿Verdad? Al que tenemos que tener contentos como hijos de Él es al Señor. ¿Verdad? Sé, por la palabra de Dios, ¿sí? Porque por la palabra de Dios nosotros podemos caminar dignos. Nosotros podemos caminar como hijos de Él. De lo contrario, si no caminamos con la palabra de Él, somos hijos desobedientes. Y entonces, ¿a dónde van a acabar los hijos desobedientes? Al infierno. No hay otro lugar. Hay cielo o infierno. Tenemos dos. Como dijo el americano, two choices. It's not something between them. You choose for a heaven or you choose for a hell. So we the one who's take that choice, you know. Each of us. No one else. Vemos en Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Este salmo es largo, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si nosotros nos acogemos a lo que dice la palabra, es lámpara en nuestro caminar, ¿verdad? Y lumbrera en mi camino. O sea, nos libra de todo mal. Cuando andamos en la oscuridad, podemos tropezarnos, podemos encontrar algún animal peligroso, algo. Pero si nosotros caminamos con el Señor, si dejamos que Él nos encamine, vamos a triunfar. Vamos a ser victoriosos, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ser, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Qué maravilla! O sea, nosotros tenemos la luz al caminar con Él, ¿verdad? No estamos solos. Dice, por la oración. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oramos, le oramos a un Dios vivo. No oramos a un Dios de palo, a un Dios de madera, de metal, hay muchos que dicen, es que es de mármol. No me interesa. Como sea, de qué material esté hecho, así sea de oro, de bronce, plata, lo que sea. Pero nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos oye nuestras oraciones, a un Dios que nos permite orarle a Él, ¿verdad? Entonces, todos oremos. Dice, ¿por qué fue liberado Pedro de la cárcel? Por la oración, ¿verdad? Entonces, vemos en Hechos 1:24. ¿Qué nos dice aquí en Hechos 1:24? Y dice la palabra del Señor. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Era cuando escogieron los dos, cuando cayó la suerte de Matías, ¿verdad? Le tocó, ¿ah? Entonces, pero fue por medio de la oración. Por medio de la oración rompemos cadenas, rompemos todo. Los problemas, enfermedades, siempre y cuando ellos lo crean también. Porque nosotros lo creemos, pero la persona que lo reciba lo tiene que creer. Así como cuando le decía el Señor Jesús mismo, le decía, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, creo. Entonces eran sanados, eran liberados, ¿verdad? Entonces ahora, por sus ojos, dice, por sus ojos del Señor. Lo vemos en Salmos 32:8, porque nosotros ya no estamos
bajo que nadie que no nos ve. Él nos mira donde quiera, dice la palabra. Dice, ¿podrá algún hombre esconderse de Dios? No, no hay. Porque Él con sus ojos nos mira, dice su palabra. Vamos a ver Salmos 32:8. Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero, ¿cómo puede pasar esto? Buscándolo en la palabra, para que Él fije los ojos y nos guíe como Él quiere guiarnos. Fijemos la palabra, fijemos nuestra mirada también de nosotros en la palabra, para que pueda suceder lo que está hablando aquí, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. Imagínense, qué dichosos somos, qué afortunados somos. Él dice, en ti fijaré mis ojos. O sea, en ti, en todos. No nomás, solamente que lo busquemos para que eso pueda pasar. ¿Ok? F, por su consejo, dice. ¿Por qué? Si somos sabios de entender el consejo del Señor, ¿verdad? Es importante. Salmos 73:24. Salmos 73:24. Salmos 73:24. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Imagínense que nos guía. Aquí hablaba el salmista que el Señor lo había guiado en su consejo y después lo va a recibir. Así va a recibir a cada uno de nosotros, pero que hagamos su voluntad del Señor, ¿verdad? Que caminamos en su consejo, en su palabra, que Él es el que tiene multitudes de consejos hacia nosotros, ¿verdad? Él no necesita tener muchos consejeros como se le ordenó a Moisés de parte de su suegro. Hey, búscate a otros que te ayuden. El Señor no necesita ayuda. Él puede con todos nosotros. Él puede con cualquier problema. No hay problema grande, no hay problema chico para Él. Todo lo soluciona, ¿verdad? 2. ¿A quiénes guía el Señor? Eso está bueno, ¿verdad? ¿A quiénes guía el Señor? A aquellos que lo buscan sinceramente. Hay que acordarse como el rey David, que vino con un corazón contrito. Dice, aquí estoy. Igualmente nosotros, aquí estoy. Encamíname en el mejor camino, porque yo soy el que necesita de ti, Señor. Esas son las palabras que nosotros tenemos que tener, de venir delante de Él, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 8:31, como aquel eunuco que lo buscó, quería saber, ¿verdad? 8:31, dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay que acordarse que este eunuco había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Él fue a buscar lo que muchos venimos a buscar a este lugar. Porque entonces es importante congregarse. Porque existen lugares donde tenemos que ir a buscar a Dios. Pero aquí el Señor vio su corazón de Él, que Él necesitaba más de Él. Fue que por eso que le mandó a Felipe, para que le enseñara, para que hiciera las cosas lo mejor que se pudiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo? Dice, y el 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, él estaba
ansioso, pidiendo, ¿verdad? Por eso es que dice, aquellos que lo buscan sinceramente, ¿verdad? Entonces, vemos que nos dice en 16:9. Hechos 16:9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea que, ¿quién era Pablo? Pablo fue un hombre que buscó de Dios y sinceramente lo buscó en todo momento. Mientras tuvo vida, él lo buscó. Que Dios le puso en el corazón es hacer casi todo el Nuevo Testamento. Gracias. ¿Verdad? Entonces, dice 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. O sea, que cuando tú oyes que Dios te está llamando, tú no puedes esperar. Tú tienes que ir. ¿Por qué? Porque es importante oír la voz del Señor, ¿verdad? Cuando nos está llamando. Ser obedientes, dice la palabra. 3. ¿Hacia dónde nos guía Dios? ¿Hacia dónde nos guía Dios? ¿Donde nosotros queremos? No. Nos va a guiar a donde Él tiene que guiarnos, a donde Él quiere que vayamos. Es como cuando nosotros estamos pequeños, ¿verdad? Estamos pequeños y nosotros oímos lo que nos dicen nuestros padres. Nuestro papá nos dice, hey, no vayas por ahí, no te juntes con esas personas. Allá en Acapulco había nosotros vivimos en una colonia a donde había personas que en ese tiempo fumaban marihuana, pero pues no le hacían daño a nadie, ¿verdad? Pero un padre no quiere que tú termines fumando marihuana. Un padre no quiere que tú termines tomando alcohol. Un padre no quiere que tú termines en los vicios. Es por eso que Él nos dice, no te sientes ni con ellos. ¿Por qué? Te vas y te sientas con ellos, vas a agarrar las mañas que ellos tienen. Entonces, Dios no nos encamina en caminos de maldad. Dios nos camina en caminos y en veredas de verdad. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Dice, hacia caminos de paz. ¿Ve? Quien no nos va a llevar a un lugar a donde tengamos problemas, sino que nos va a llevar a un lugar donde estemos tranquilos, donde vivamos en paz, ¿verdad? Lo vemos en Lucas 1:79. Lucas 1:79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Imagínense. A eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Porque Dios nos va a caminar por caminos y senderas a donde vivamos tranquilos, tengamos paz en nuestro corazón. No nos va a llevar a donde vivamos afligidos, ¿verdad? Dice, ve, en toda verdad, porque es la verdad lo que nos va a encaminar a un camino verdadero, ¿verdad? Lo vemos en Juan 16:13. Juan 16:13.
Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínense. Él lo predijo. Nosotros, es por eso que nosotros no estamos solos. Hay veces que sentimos que Dios nos abandona. ¿Por qué nos abandona? Porque nosotros empezamos a caminar así. No. Hay que acordarse que 4, ahorita les voy a decir. ¿Qué condiciones pone para guiarnos Dios? O sea, hay condiciones, ¿verdad? Hay que acordarse primeramente que les dijo al pueblo en Deuteronomio 11:26. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, hay condiciones, ¿ok? Nosotros todos queremos bendición. Pero, ¿cómo vamos a tomar esas bendiciones? ¿Cómo vamos a aprovecharlas? Caminando y respetando sus mandamientos. Dice, la bendición, dice, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Esas son las bendiciones. Eso es caminar con Dios. Pero, si no, por eso les digo, a mí, la Biblia me enseña solamente 2 lugares a donde el humano va a terminar. En el infierno o en el cielo. Porque así lo describe la palabra, ¿verdad? Dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, ¿verdad? Pero bueno, dice, aceptar su dirección es importante. Oír la voz del Señor, oír lo que Dios nos pone en nuestro corazón, en nuestro interior. Lo vemos en Proverbios 3:6. La palabra nos declara esto en Proverbios 3:6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si aquella persona, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros somos chuecos, no caminamos en la verdad, somos mentirosos, tenemos de todo. Pero cuando venimos a los pies del Señor, Dios nos transforma, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando venimos y reconocemos, ¿verdad? Porque es importante reconocerlo. Si no, de lo contrario, no pasa nada. No va a pasar nada. Entregarle a Él nuestros caminos. Es importante entregarle al Señor nuestro camino, nuestra vida, todo. Nosotros, cada uno necesita caminar como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, lo vemos que nos dice en Salmos 37:5. 37:5. Salmos 37:5, Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará todo lo demás. O sea, pero nosotros tenemos que encomendar nuestros caminos a Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la palabra del Señor. Pedir su dirección en nuestra vida, ¿verdad? Porque es importante levantarnos y decirle, Señor, aquí estoy pidiendo la dirección de mi vida. Cuando estamos en tribulaciones, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, aquí estoy, Señor, ayúdame, bendíceme, Señor, enséñame tus caminos, enséñame cómo debo de caminar verdaderamente. Se me ha olvidado,
Pero ¿saben cómo no se nos va a olvidar? Regresando a leer la Biblia, la palabra. Aquí no hablamos de religión. Aquí hablamos de la palabra del Señor. Aquí lo que nos interesa es esparcir esta palabra, verdaderamente, palabra que nos va a ayudar a edificar nuestra vida, día con día, ¿ok? ¿Lo ven? ¿Qué nos dice la palabra en Salmos 143:10? Salmos 143:10. ¿Ya lo tienen? 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Imagínense, este salmista lo que le decía al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso yo les digo, hay que procurar preguntarle al Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi voluntad? Dejemos que Dios obre verdaderamente en nuestras vidas. Cuando nosotros lo dejamos a Él, que Él tome el timón de nuestra vida, vamos a ser victoriosos, porque lo vamos a poner a Él primero, a Él. No importa qué tanta necesidad estemos. Yo les digo honestamente, busquemos a Dios, pongámoslos a Él primero y Él va a hacer lo demás. Nosotros llevamos 8 años aquí viviendo. Nosotros llegamos sin nada, porque vivíamos en Chicago. Allí perdimos todo. Y aquí llegamos sin nada. Y estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Entonces, Dios te puede dar de la noche a la mañana. Porque Dios es tan generoso con sus hijos que hacen la voluntad de Él. Dios es bueno. No, en veces, no vayas a pensar que, es que yo no tengo nada. No te preocupes. Dios te lo va a dar en el momento menos esperado. Porque Dios es así. Así es el Dios vivo que uno le sirve. No hay que olvidarse de eso. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Verdad? Salmo 25. Hay que recordarse cómo David le decía al Señor aquí, Salmo 25. 25, 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y cada uno de nosotros espera del Señor. Cada uno de nosotros. Así, usemos estas mismas palabras, porque ya no hay nada que inventar, les digo. Dice el 4 y el 5, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea, eso es lo que nosotros le tenemos que pedir. Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga de mi vida. ¿Verdad? Enséñame tus sendas, enséñame tus caminos. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar buscándolo, ¿ok? Y vamos a hacer, dijo el americano, we can be as successful. Without God, we are nothing. We got zero. We are not good for nothing. And that's the same thing I'm going to say all the time. We are not good for nothing without God. With God, we are more than
victorious. More. 5 dice, ¿cuánto es que nos guía el Señor? ¿Cuánto es que nos guía el Señor? El Señor nos guía constantemente. Todos los días. Mientras nosotros lo dejemos a que Él obre en nuestra vida, a que Él nos enseñe cómo caminar todos los días, todo el tiempo, constantemente, ¿verdad? Pero pongámoslo a Él primero. No importa. Mira, no importa cómo estés, de verdad. Ponlo a Él primero y vas a mirar la diferencia. Dios nos va a dar lo que necesitamos, y lo que no necesitamos no nos lo va a dar. No nos lo va a dar, ¿ok? 78:14. ¿Qué nos dice la palabra en Salmo 78:14? 78:14, Salmo 78:14. Dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hay que acordarse que cuando el Señor guió a Moisés y a todo el pueblo, en la noche había nubes de fuego, dice. Un fuego, ¿verdad? Que por encima de ellos. Y en el día, una nube que los cubría del sol. Porque hay que entender y hay que mirar que en el desierto es caliente. Y en la noche dicen que el desierto es frío también. Entonces, es por eso que el Señor sabía las necesidades del pueblo. Así como sabía la necesidad del pueblo, así sabe la necesidad tuya y mía. Y sabe la necesidad de aquel que nos está escuchando también. Que salga corriendo, busque por su salvación, que busque por su vida, ¿verdad? Que vaya. Hay muchas iglesias. Puede venir a esta, puede venir a la que está al lado. Hay muchas iglesias. Puedes ir a buscar cerquitas de donde está Él. No todos tenemos la dicha de poder llegar aquí, ¿verdad? Isaías 58:11. Imagínense. ¿Qué nos dice aquí en Isaías 58? Dice, Jehová te pastoreará siempre. O sea, Jehová nos pastoreará siempre, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, cuando nosotros lo dejemos, que Él nos guíe, que Él sea nuestro guía. Dice, ve, ya para terminar, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte, el Señor nos va a guiar, porque o nos guía echándonos allá al fuego eterno, o nos guía para que la alabemos eternamente, dice su palabra. Le glorifiquemos a Él en todo momento, ¿verdad? Yo prefiero no tener nada a tenerlo todo aquí y estar quemándome el día de mañana. ¿Qué nos dice en Salmos 48:14? Eso me suena como al rico. Ya ven que el rico lo tenía todo aquí, gozó y todo. Y cuando murió Lázaro, también había un mendigo, ¿verdad? Dice que era Lázaro. Y cuando el rico se fue al infierno. Y Lázaro, dice la palabra que estaba con Abraham. Y el rico le decía, dice, que venga Lázaro, aunque sea mojarme mi boca, dice. Imagínense, yo no quiero estar ahí. Por eso mejor caminemos como Dios quiere. Dice, porque Él estará hasta la muerte con nosotros. Salmos 48:14 dice, les dio un día de nube y de toda la noche, ¿verdad? Ya hablamos de ellos, ok. Ahora vamos a Apocalipsis 2:10-11, ya para terminar, y ya no quitarles más su tiempo y se vayan a gozar de este día tan hermoso. Apocalipsis 2:10-11 dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ven qué maravillosa promesa se nos promete de parte del Señor? No sufriremos. No sufriremos porque nosotros veremos si queremos mirar ese cielo hermoso que se nos promete, hay que caminar lo más recto que podamos con el Señor, ¿verdad? Porque yo no quiero que ninguno perezca. Y por eso el Señor tampoco, el Señor menos. El Señor quisiera que todo hombre fuera salvo, dice su palabra. Si entonces, amigo, hermano, si estás, si te has retirado del Señor, vuelve. Porque a uno le conviene estar con el Señor. A uno le conviene a tener ese reencuentro otra vez con Él. Por lo menos que tengamos la salvación de parte de Él, ¿verdad? Y aquella persona que no conoce, si no conoce a Jesús, que venga a los pies del Señor. Repita estas palabras conmigo para que pueda ser salvo. Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, yo vengo aquí delante de ti, Señor, hoy en esta mañana, Señor, reconociéndote como mi único Dios, para que yo sea salvo, Señor. Que tú me des la salvación y no tendré otro Dios fuera de ti. Porque quiero un día la salvación, yo quiero esa corona que tú prometes. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.